Buenas tardes alumnos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, voy a pasarles a explicar uno de los temas que les he pedido para que estudien para este día jueves, ¿sí? Es el relieve. Vamos a repasar y vamos a decir que el relieve, recordemos que lo estudiamos como montañas, mesetas y llanura, ¿sí? Vamos a comenzar en este caso con las montañas, pero para el territorio argentino la vamos a dividir en dos tipos, ¿sí? Montañas nuevas y montañas viejas. Las montañas nuevas vamos a decir que va a coincidir con la cordillera de los Andes, que se encuentra al oeste del país, ¿sí? ¿Qué característica tiene esta cordillera de los Andes? ¿Sí? La cordillera de los Andes, en cuanto a la disposición en el norte del país, se encuentra de norte a sur, es decir, de esta forma, que están dispuestas, ¿sí?, todas de norte a sur. Sin embargo, en el sur de la República Argentina se encuentra de oeste a este, es decir, de esta forma, ¿sí? Otra característica que tiene la cordillera de los Andes es que es divisoria de agua. ¿Qué quiere decir eso? Que esta cordillera divide a los ríos que van hacia el Océano Atlántico y los que van hacia el Océano Pacífico. Y también, digamos, es donde se originan muchísimos o numerosos ríos del territorio argentino. ¿Qué otra característica tiene? Que la cordillera de los Andes forma parte de lo que sería la diagonal árida. Es decir, que si nosotros trazáramos una diagonal, ¿sí?, o una línea en diagonal, esto corresponde también a América Latina, nos daremos cuenta de que todo este territorio que forma parte de la cordillera de los Andes es árido, ¿sí? Es decir, lo que implica un clima árido, falta de precipitaciones, ¿sí?, sequedad de aire, baja humedad, etc., ¿sí? ¿Qué otra característica tiene? Que la cordillera de los Andes forma parte también, llegando hacia América Latina, inclusive Sierra Madre, Rocallosa, ¿sí?, forma parte de lo que sería el cinturón del fuego del Pacífico. ¿Qué quiere decir eso? Que es una zona, como un gran cinturón que viene de América del Norte, Rocallosa, Sierra Madre y Cordillera de los Andes, es una zona de contacto entre las placas continentales y las placas marinas. Es decir, que cuando estas, digamos, se mueven, provocan en esta zona, ¿sí?, los denominados temblores o sismos. También es una zona, ¿sí?, que está, digamos, numerosos o encontramos numerosos volcanes, tanto activos como inactivos, ¿sí? Bien, ¿qué otra característica tiene esta cordillera de los Andes? Bueno, que en el sur, ¿sí?, es decir, en la Patagonia de la Argentina, sí, encontramos que en esta cordillera la presencia de numerosos numerosos lagos. ¿Como consecuencia de qué? Son lagos como consecuencia de la glaciación. Es decir, que cuando en el periodo del Cuartario hizo el ingreso de la gran masa de hielo hacia el continente, en aquellos lugares donde la superficie terrestre tenía superficies blandas, el hielo, el peso del hielo ha hundido el terreno. Cuando retrocede la masa de hielo, se forma o quedan formados los lagos. De tal forma entonces que es característico en la zona de Patagonia la presencia de lagos en nuestra cordillera de los Andes. También podemos decir que con respecto a las grandes alturas, ¿sí?, lo encontramos, ¿no es cierto?, todo lo que sería la región de Cuyo, los grandes alturas como ser el Aconcagua, ¿no es cierto?, casi 6.000 metros casi 7.000 metros sobre el nivel del mar, tenemos el Cerro Tupungato, el Mercedario y así, numerosos, numerosas montañas altas, ¿sí? Acá no hay casi presencia de montañas altas, a excepción de lo que sería el Fitzroy, que se encuentra, ¿no es cierto?, en el Chaltén, en la provincia de Santa Cruz, pero más o menos tiene alrededor de casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, o sea que es relativamente bajo, ¿sí? Bien, suficiente con respecto a la cordillera de los Andes, ¿sí? Eso entonces formaría parte de una montaña nueva
entonces como consecuencia de que se ha elevado en el terciario referente al tiempo de las eras geológicas, ¿sí? Vamos a ver ahora cuáles serían las viejas, ¿sí? ¿Cuáles serían las viejas, las que son paleozoicas, precámbricas, ¿sí? Encontramos en el territorio argentino numerosas, pero solamente vamos a hacer mención. ¿Y cómo nos damos cuenta que es una montaña vieja? Nos damos cuenta porque vieja o meseta, que le llaman, ¿sí? O sea, han dicho montaña nueva, cordillera. Montañas viejas, meseta. Meseta, a diferencia de las cordilleras, de las nuevas, es que las mesetas son gastadas, ¿sí? Es decir, no son con un cierto pico como sería una montaña nueva, ¿sí? Sino que todas son más bien muy gastadas como consecuencia de los diferentes agentes, ¿sí? La ha ido gastando la montaña hasta quedar ya prácticamente como una zona de mesa. Por eso viene como una meseta, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las que encontramos en el territorio argentino, las más famosas? La puna jujeña. Bueno, pero me dirán ustedes, pero la puna jujeña, profe, ahí está la cordillera de los Andes, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, muy sencillo, es que la puna jujeña sí es una montaña vieja, pero está sobreelevada. ¿Qué quiere decir eso? Que en el terciario, ¿sí? Cuando ha sido el movimiento de las placas y la elevación de la cordillera de los Andes, la puna ya estaba. Entonces, esa cordillera, mire qué pasa cuando empujan, ¿sí? Empuja la placa oceánica y la placa continental. Entonces, lo que está abajo, ¿qué pasa? Se va arriba. Entonces, eso pasó. Es decir, que la puna es una montaña sobreelevada, es decir, una meseta, ¿sí? Entonces, la primera meseta vieja, ¿sí? Es la puna. Luego tenemos la meseta misionera, ¿sí? Que es consecuencia de que esto, recordando el año pasado, ¿sí? Esto sería el gran macizo de Brasilia, ¿sí? Que se adentra en la provincia de Misiones como una gran cuña saliendo, ¿sí? ¿Cómo sale? Con las cataratas del Iguazú, ¿sí? O sea que la catarata del Iguazú es, ¿no es cierto?, la gran meseta y vieja y gastada como consecuencia entonces del gran macizo que ingresa a la provincia de Misiones como una cuña, ¿sí? Sale y es lo que nosotros vemos en las cataratas del Iguazú, ¿sí? Luego tenemos que están más bien aisladas, que sería Tandilla, Ventania y Mahuida. También son de baja altura, ¿sí? Y son viejas. Y luego tenemos la gran estructura muy conocida que sería, ¿no es cierto?, a partir del río Colorado hacia abajo, el macizo patagónico, que según algunos autores hablan de que esto alguna vez desde el río Colorado hacia abajo se separó, ¿sí? Estuvo separado en alguna época, ¿sí? Bien, entonces repito las viejas, ¿sí? Entonces va a ser la puna, meseta misionera, Tandilla, Ventania, Mahuida y la Patagonia, ¿sí? La meseta patagónica, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué más podemos ver? Hay muchas más, pero yo me conformo que ustedes sepan eso, ¿sí? Bueno, y después finalmente la llanura, ¿sí? ¿Cuál es la gran llanura? Algunos autores hablan de la llanura Chac-Pampeana, ¿sí? O la llanura, la más importante, la llanura pampeana. ¿Por qué la más importante? Primero porque es, ¿no es cierto?, es extensa, ¿sí? Por supuesto que va perdiendo las características que tiene acá en la provincia de Buenos Aires. A medida que se va adentrando hacia el Chaco, va perdiendo un poco la humedad y pierde, no son las mismas características, pero eso no importaría, ¿sí? Lo más importante es que es una gran llanura, ¿sí? Y que de acá sale la producción más importante de la República Argentina, ¿sí? Acá se practica, ¿no es cierto?, la economía agropecuaria, es decir, que acá se producen los cultivos, ¿sí? Y la cría de ganado, más importante del país. ¿Por qué esto? ¿Por qué es apta para digamos, la economía agropecuaria? ¿Por qué? Porque al ser una llanura, ¿sí? Una llanura tiene primero buenos pastos de climas templados, lluvia suficiente durante todo el año, y esto permite que se haga perfectamente o que se realice perfectamente la cría de ganado y la agricultura, es decir, los cultivos, que ya más adelante vamos a ir aprendiendo qué tipo de cultivo se realiza en esta zona, ¿sí? ¿Y qué más? Y que en esta zona, en esta llanura pampeana, ¿sí?,
También encontramos las ciudades más importantes o las provincias más importantes de la República Argentina, ¿sí? Como ser que el Gran Buenos Aires, ¿no es cierto?, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, ¿sí?, y Córdoba. Son el motor de toda la República Argentina, ¿sí? Bien, eso es suficiente para mí con respecto al relieve. La otra pregunta que hago es con respecto a la qué es límites y qué es frontera. Me ha parecido importante que tienen que saber porque muchas veces viajan o saber cuál es en realidad la diferencia, ¿sí? El límite es una línea convencional, ¿no es cierto?, que se puede tomar distintos elementos para la división. En los límites generalmente se ponen de acuerdo, ¿sí?, dos países. En este caso, si tomamos Chile, ¿no es cierto?, y tomamos Argentina. Se pusieron de acuerdo para llegar a decir, bueno, ¿qué vamos a tomar como referencia para que sea el límite entre Argentina y Chile? ¿Qué se toma normalmente? Se puede tomar un elemento físico. En este caso, con Chile va a ser la cordillera de los Andes, una montaña, ¿sí? Pero también se ponen de acuerdo con respecto a qué de la montaña. ¿Va a ser toda la montaña? ¿Cuántos metros? No. Pueden ponerse de acuerdo y decir, bueno, a ver, vamos a tomar las altas cumbres. ¿Cómo se toman, no es cierto? En la mayoría de la cordillera de los Andes, las altas cumbres, ¿sí? Bueno, en la parte de Patagonia, por ejemplo, como habíamos dicho que no hay es más desordenado y corren de otra, están dispuestas de otra forma, por eso, digamos, se va a tomar los hielos como divisoria, es decir, que van a poner un hito, ¿sí? Y respecto a eso van a ir marcando el límite. Esto, por supuesto, trae una serie de problemas porque estos se mueven y bueno, pero no importaría eso, ¿sí? Bien, ¿qué más puede ser? Por ejemplo, ¿sí?, en Paraguay también puede ser un río. Bueno, ¿pero qué de un río? Bueno, puede ser, ¿sí?, las profundidades. ¿Sí? La profundidad de un río puede ser el límite. ¿Qué más? Bien, creo que con eso está bien. Ahora faltaría cuál es la diferencia con frontera. Hay muchos temas, muchos más temas con referente a eso, pero no es el caso. Vamos a tener que sintetizar para que sea más, digamos, menos contenido. ¿Cuál es la diferencia con la frontera? ¿Sí? Es muy sencillo. La frontera es una franja. Generalmente, ¿cuál es la diferencia? Puede ser un puente donde se ha trazado una línea, una franja, donde ustedes pueden pasar hacia el otro lado. Hay una ciudad, casi la mayoría de las veces son en una ciudad frontera, o sea, en una frontera hay dos ciudades, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente en una ciudad fronteriza está el control de la entrada y salida de personas y de mercaderías, ¿sí? Entonces está la gendarmería. Generalmente hay un gran tráfico, ¿sí?, un gran movimiento de personas, ¿sí?, por justamente estos intercambios que hay. Entonces es muy sencillo darse cuenta. Entonces es una franja que tiene ciertas características, que responde ciertas características y obviamente que está, ¿no es cierto?, próximo al límite de ambos países o de estados, ¿sí? Entonces, donde dos ciudades se miran y donde hay una gran actividad, ¿sí?, generalmente económica y que está supervisada por gendarmería, que es la que controla la entrada y salida. También es una zona peligrosa, obviamente, como sabemos, toda la zona fronteriza. Bueno, yo creo que con esto es suficiente. Hay muchísimo para hablar, hay muchas cosas que nos faltaría, pero bueno, debido a las circunstancias, cómo se están dando las cosas, ¿sí?, nosotros tenemos que seleccionar algunas cosas y bueno, de acuerdo a eso tratar de que ustedes asimilen algo de conocimiento. Espero que este video le haya servido y cualquier cosa, por favor, estoy acá, me llaman, me avisa cualquier duda, ¿sí? Bueno, muchas gracias, que tengan un buen día.